Muy buenas tardes, jóvenes. Voy a iniciar por aquí la sesión. Mejorar aquí la iluminación. Bueno, antes que nada les pido disculpas por si acaso en muchas ocasiones voy a tener que estar desapareciendo del campo de visión en el video porque tengo una gripe que me tiene sin poder dormir, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces tampoco es que voy a estar tosiendo frente a ustedes o estornudando. Hoy vamos a hablar o vamos a hacer una recapitulación sobre lo que hicieron en la actividad sumativa número 1 a rasgos generales. Una de ustedes, una muchacha, no me entregó la evaluación, pero a rasgos generales el trabajo está, los dos trabajos estaban muy buenos. ¿Dónde está fallando el asunto? En la opinión. Hay un punto en el que se vuelve muy informativo el trabajo, se vuelve un artículo. Hay un punto en el que se vuelve un artículo noticioso o informativo en cuanto a la parte cultural, por decirlo de alguna manera. Sí, si bien ligado al cine venezolano, sí, si bien ligado a interconectar esa evolución, pero les falta opinión. Una de las dos lo hizo excelente, que mis respetos, es el mejor artículo de opinión que he leído de cine venezolano desde que doy la materia. Y ya tengo que como 4 trimestres dándolo. Entonces, de mi parte, felicitaciones. La otra sí fue un poco más informativa. No es que esté mal, pero si es artículo de opinión hay que opinar. Hay que decir si está muy bueno lo que está pasando, si está muy malo lo que está pasando. Entonces desde allí se desglosan los argumentos, desde allí se desglosa esa tesis y decir el argumento 1, el argumento 2, el por qué está pasando, el por qué es un cine que está, si se quiere, en los últimos planos en cuanto a las escalas de consumismo en cuanto al arte. Porque las obras de teatro se llenan mucho más que una película venezolana. Y eso no es algo que estoy suponiendo, es algo que es una realidad. Incluso los actos escolares con bailes y todo esto tienen el lleno porque la taquilla, la afluencia de público llena, porque obviamente son los padres que van a ver a sus hijos bailando o cantando o interpretando cualquier forma artística. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestra posición clara, sin tener miedo, sin tener, porque ese miedo es lo que va a hacer que ustedes rompan cascarones y que rompan y que tengan una identidad como comunicadores sociales, que tengan la capacidad de hacer una crítica sobre lo que sobre lo que está ocurriendo, porque tampoco es que sea un asunto netamente de que el público no apoya el cine venezolano. También hay un punto en el que la oferta no es lo suficientemente difundida en la parte de la promoción. ¿Por qué? Porque nosotros viene de toda una ola de calamidades donde no vemos los canales nacionales, donde pocas veces disfrutamos de la radio, donde pocas veces, entonces no hay un pago en YouTube para que hagan la publicidad de las películas.
Entonces yo les aseguro que si existiera una estructura mediática en Venezuela mucho más consolidada, mucho más libre, por decirlo de alguna manera, o con más ofertas, nosotros sabríamos qué películas venezolanas se están estrenando. Entonces, muchas veces es eso, es la desinformación. De por sí que vamos poco al cine, le apostamos poco al cine venezolano comparado con el cine norteamericano, o casi nada, entonces agreguemos que no hay difusión y no sabemos qué es lo que hay. Entonces son cosas que, que se van sumando y eso era lo que yo quería que ustedes hablaran. Entonces no es que uno pone una evaluación para que hablen lo que uno desea. No, es que es una realidad. Es una realidad, ustedes no me van a comparar, no me van a decir que la difusión de un tráiler de una película venezolana es igual al de una película de Marvel, o es igual al de una película, o es igual al de Wicked. Entonces, no, es completamente diferente. Es un acontecimiento cuando hay un anuncio de Marvel, de DC, de todas estas grandes franquicias de películas. Y es aquí cuando nosotros tenemos que hacer la crítica, porque por eso estamos acá. Para eso nos formamos como comunicadores sociales, para poder establecer críticas, para poder establecer, eh, para poder entender que nuestra profesión es importante para que le dé un feedback a otras personas que ejercen esta misma profesión, pero ya sea en el cine, ya sea en el teatro, ya sea en diferentes áreas del arte. Entonces eso era lo que buscaba esa evaluación, prácticamente eso. Entonces, que se sepa jugar con los argumentos, jugar con, con las posiciones firmes que son necesarias al hacer un artículo de opinión. Yo pienso que el tema a nivel curricular, esos géneros de opinión se abandonan y no hay que abandonarlos porque sin esos géneros de opinión en la parte periodística no hay periodismo, no solo es informar, 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 informar. Fíjense que para la parte de la información cualquiera está haciéndolo en sus redes sociales, pero la parte de la opinión, a pesar de que muchos de nosotros emitimos opinión, es chimba, es fea, es buena, es excelente, te la recomiendo, no sé qué. Pero no hay un ejercicio legal dentro de la opinión, no hay una estructura sólida para dar una opinión en cuanto a algún tema se refiere. No hay opinadores. Uno que otro en TikTok, uno que otro en Instagram. Pero lamentablemente, pocos son venezolanos. Vemos a Deribarreche, vemos al otro, vemos a Caja de Películas, y son mexicanos. No hay venezolanos que se especialicen. Sí hay uno que otro, porque sí los hay. Pero es uno en 1 millón. Yo diría que menos. Son contados los nombres. Entonces, fíjense ese espacio, cómo no ha logrado llenarse, cómo no ha logrado tener una presencia importante de periodistas o de comunicadores sociales venezolanos que hagan el ejercicio de la crítica. Y no hablo netamente del cine venezolano, hablo del arte en general. Incluso un tema que sonó mucho recientemente, la poca capacidad de crítica que tiene la Vinotinto. No, no querían recibir la crítica. Entonces, fíjense, merecían la crítica, merecían un feedback.
Y no. Entonces, si nosotros vivimos en un país donde hacer la crítica, además de que no se hace, es ponerte a pelearte con alguien. Entonces, vamos a ponernos a pelear como es. Vamos a retomar esos apuntes de periodismo, de los periodismos de opinión, de lenguaje y comprensión de texto. Vamos a retomar esos apuntes y vamos a hacer un recorrido chévere dentro del cine venezolano. Entonces, bueno, por aquí ya terminamos de hablar de la evaluación número 1 o de la actividad sumativa número 1. Voy a buscar por acá que toca en cuanto a tema en la actividad sumativa número 2. En la actividad sumativa número 2, si no me equivoco, yo les mandé, disculpen que ahorita tengo los cables cruzados, pero porque hoy le doy los encuentros síncronos a todas mis secciones, a todas. Entonces se me están cruzando los cables porque puse este día pensando que en el tema eléctrico, en todo eso, y de hecho estuve a esto de no darles el encuentro síncrono, porque de verdad que me sentía muy mal con el tema de la gripe. Ajá, comportamiento organizacional del cine venezolano. Por aquí la actividad sumativa número 2. Ah, no, es un video interactivo para redes sociales, discúlpenme. Es un video interactivo donde ustedes tienen que hacer que analizar los movimientos cinematográficos establecidos en las relaciones y tendencias de los movimientos de los distintos periodos históricos. Aquí ustedes tienen que hablarme, me tienen que indagar sobre unas pocas películas y usarlas como ejemplo. No es que ustedes me van a decir, bueno, el cine evolucionó porque antes no había sonido. Ahora sí hay sonido. Es evidente. El cine evolucionó porque antes era en blanco y negro y... En serio. En serio. Entonces, es un video interactivo donde ustedes me van a ir desglosando con 2 películas del siglo pasado y 2 películas de este siglo. Dos películas del siglo pasado, 2 películas de este siglo. Y obviamente la Venus de Nácar, que vuelve a aparecer aquí. Tenemos que entender que la Venus de Nácar es importante. Es importante porque es quien nos da ese primer paso a tener un cine con sonido. Poquito, insignificante, viéndolo desde el punto de vista de los avances tecnológicos. Pero fue un primer paso. Es importante, aunque uno lo vea como insuficiente. Entonces, vamos a hacer un análisis comparativo. Ustedes me hablan de 4 películas. Preferiblemente que las películas estén una de los 70, una de los 90, una de los 2000 y una de la actualidad. Y ustedes me hacen sus cuadros comparativos, me hacen sus visiones, cómo estaba compuesto el lenguaje, la realidad aplicada, cómo se traducía esa realidad, esa sociedad en esa película, si de verdad era representativa o era algo netamente ficción, porque también puede pasar. También puede pasar que lo que estemos viendo en una película sea totalmente alejado de la realidad. Es válido también. Claro que es válido porque por algo es arte y el arte es crear, es imaginar, es toda una cantidad de cosas tan bonitas que
que no se limitan a una reproducción de la sociedad o a un reflejo de la sociedad traducido en el cine. Entonces, ustedes me van a hablar sobre eso, sobre cómo ha sido esa evolución tomando en cuenta estos 4 casos, 4 o 5 casos, porque la Venus de Nácar entra también. Entonces, en ese abordaje de línea temática, ustedes me van a hablar eh, sobre el... Disculpen, ay Dios mío. De verdad, disculpen, esta clase ha sido muy complicada para mí. Tengo que estar desapareciendo cada rato, tengo que estar... Pero es lo único, no puedo sustituirme a mí por otra persona, otra versión de mí. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa línea temática? ¿Cómo ha evolucionado la parte técnica? ¿Cómo ha evolucionado el, la expresión no, si se han utilizado actores de verdad, actores o se utilizaron personas que no ejercían el proceso, el oficio de la actuación? Por ejemplo, en Soy un delincuente eran personas que estaban tomadas en un casting de la calle y no eran actores. Entonces, digamos que era un experimento casi neorrealista. Y, y se hizo una de las películas más importantes del siglo pasado. Eh, Básicamente eso, muchachos, que ustedes en ese video de una duración de, ¿qué les digo? Como unos 7 minuticos. 7 minuticos me parece bien. Ustedes sepan describirme la evolución del cine venezolano en esos años. Después viene otro videíto por allí, pero eso vamos a hablarlo en el próximo encuentro síncrono. ¿Qué quiero pedirles? Voy a ser muy claro acá. Una cosa es cuando nosotros hacemos un video. Una cosa es cuando nosotros hacemos un video. Ay, tengo ganas de estornudar. Estoy entre estornudar y no estornudar. Una cosa es cuando nosotros hacemos un video donde nosotros le ponemos tanta lámina, tanto fondo, tanto todo, y no se nos ve el rostro. Yo quiero verlos a ustedes en un gran plano. A mí no me interesa tanto la lámina, no me interesa tanto el póster. Yo entiendo que utilizan por preferencia CapCut, pero no exageren. No exageren y no se vayan por las ramas al poner unas capturas de ustedes chiquiticas que ni se ven. Porque créanme que eso va a repercutir en el nota en la parte de la imagen y audio. Y en la parte del audio, créanme que yo prefiero ver un video que no tenga una calidad suficiente, medio oscurito, pero que se escuche. Y no un video donde pueda verlos casi que en tercera dimensión con efectos no sé qué, pero no los escucho. El audio es sumamente importante. Para mí es lo más importante de un video, porque sin yo escucharlo no sé qué me estaban diciendo. Muchas veces se meten sonidos como el que acaba de meterse que ahorita en mi casa. Y esos sonidos poco a poco van mermando la calidad del producto. Entonces es eso, muchachos. Por ahora les pido disculpas por esta... Ay, Dios mío. Por ahora les pido disculpas por esta clase tan accidentada.
De hecho, yo no fui, yo tenía que ir a un compromiso en la universidad el viernes y no pude ir porque esto empezó desde el jueves en la tarde. Los síntomas han sido muy similares a los del COVID, pero no es COVID. Ya me hice los exámenes y todo eso. Pero les pido disculpas, deseo que tengan una excelente semana y deseo que tengan una excelente segunda actividad sumativa. Nos estamos viendo.